sentir la voz de la perspectiva de Teresinha. Muchas gracias. Es una alegría rever ahí a los compañeros de juventud, a Iván, Washington, que no venía, yo que sé, hace unos 50 años, ¿no? Con Gilberto nos hemos visto una que otra vez, y Luis Eduardo, cerca e distante al mismo tiempo también. Después de oír a Iván y a Washington, me gustaría mi contribución a lo que fue mi experiencia en el secretariado, de los años 72 a 74, ¿no? Llegué ahí después de lo que pasó en Montevideo, porque llegué en Montevideo justo cuando hubo toda la represión en el secretariado, y también a los que se encontraban en Buenos Aires. Fue cuando enviaron a Andrés Alobán aquí en Brasil, ¿no? Llegué ahí y enseguida tuve que salir por los hechos estos, y vuelvo a reencontrar el equipo en enero del 72 en Lima, ya, ¿no? Donde ahí un gran equipo estaban, Washington, Iván, se han referido a ellos, teníamos ahí a veteranos, ¿no? Como Gilberto, el mismo Washington, Iván, Andrés, Lalo, y que enseguida se va al Secretariado Mundial en el bueno de Bonaventura Pellegrini como asesor. De los nuevos que nos integrábamos ahí, estábamos yo, Paco Merino, Francisco Merino, Humberto Migliorice, Olga Guja y Virginia Bittencourt. Y de este grupo, inmediatamente se pone ahí algunas tareas muy concretas que también ya fueron dichas, ¿no? Primero, restablecer toda la infraestructura del secretariado, dónde está, dónde vivir, los enseres, los funcionarios, para que aquello pudiera ir. Legalizar la instancia del secretariado frente al Estado peruano, que también Iván se refirió a eso, y que yo aquí puntualizaría que frente al histórico del secretariado y de los movimientos, esto fue un signo de madurez, porque hasta donde tengo conocimiento, en Montevideo eso nunca se hizo, ¿no? Estaba ahí, era un hecho, pero regularizarnos y sermos reconocidos por este gobierno, tener ahí un estatus de funcionarios diplomáticos, yo lo caracterizaría quizás como una ONG avant la lettre, en aquellos momentos. Y este equipo muy numeroso, me parecía muy numeroso, lo que hace es reunirse y ver qué va a hacer, cómo va a salir de esto, ¿no? Y además de estas tarefas, bueno, está la gran reunión que fue de enero a marzo, día todo, periodo integral, alrededor de una mesa, a refletir, ¿no? A discutir
y ver lo que haríamos. ¿Qué salió y qué hubo? ¿Qué elementos de reflexión acontecieron en esta reunión? Y bueno, y voy a remarcar que eso hace 50 años, entonces, ¿no? Pero la discusión intensa lo hicimos en torno a dibujar lo que era la coyuntura política y económica del continente, estando ahí muy presente, ¿no?, el pensamiento desarrollado en aquel entonces por la gente de CEPAL, la teoría del desarrollo, del subdesarrollo, la presencia de varios tipos de gobierno. Nos teníamos en América Latina en aquel entonces dictaduras, nosotros teníamos gobiernos progresistas y democracias formales también, ¿no? En medio de todo eso, una izquierda fragmentada, muy fragmentada en muchos países, en otros, a pesar de varios grupos, había ahí la formación de los frentes, el Frente Amplio, la Unidad Popular y otras que tal. Sobre todo eso se debusaba el equipo. Además, también estaba la iglesia, por supuesto, era un movimiento de la iglesia, un movimiento católico y acción católica, ¿no? Y el secretariado, el equipo, se veía claramente como parte de esta iglesia, concretamente de la iglesia latinoamericana, ¿no? Con una opción muy clara y muy contundente por los pobres y oprimidos. Éramos ahí herederos y vivíamos aún los resultados de la reunión de Buga en 67 y de la conferencia episcopal de Medellín en 68. Todos estos elementos los recogíamos y refletíamos a respecto de él, ¿no? Este fue un intento de reflexión sociológica, histórica, y un intento también de sistematización teológica de todo eso, ¿no? Viendo la iglesia como un espacio donde se vivía la fe, que era un instrumento de unidad, de evangelización, representante de Cristo, no la Eucaristía como su presencia formal, y más que todo un signo para el pueblo oprimido. En estos instantes, ahí Carlos Alberto y Iván se refirieron a los grupos de los curas que había, Golconda en Colombia, estaba Iglesia Solitaria, los curas de Tercer Mundo, y los obispos que apoyaban a todo esto, Cândido Padim, Paulo Evaristo Arns, los hermanos Loischeider, Eduardo Pironio. Y yo recordaría hoy que se murió Paul, que también hace un año que se murió Pedro Casaldáliga, un grande luchador, ¿no? Bueno, y también veíamos ahí la iglesia como el sitio donde se revelaba la palabra, ¿no? Y el movimiento también como un local donde esta misma iglesia podía recoger elementos que no hacían parte de ella, el movimiento por su compromiso, por su inserción en la realidad de la sociedad, ¿no?
en esto está lo que Carlos Alberto dijo de la revisión de vida, sus momentos y tal. Iván creo que hizo referencia a los momentos de su vida que refleje un poco cómo veíamos el movimiento. Iván incluso llegó a redigir un documento que a mí hasta hoy me parece fantástico, que era la coyuntura del movimiento hoy, ¿no? Que recogía las reflexiones del equipo, pero iba além de ellas, y también lo que se pensaba, qué elementos había ahí. Teníamos la iniciación, donde los grupos refletían sobre su problemática personal, sobre la cuestión del movimiento estudiantil, ¿no? Donde se descubría el Evangelio y la reinterpretación de la fe centrados en aquella contradicción de liberación versus opresión, ¿no? Y la descubierta de un Cristo que venía a la tierra para hacer de los hombres sujetos de su historia. Esto ahí que identificábamos en este momento, y habría que decir que los momentos, y aquí lo estoy diciendo de manera muy esquemática, ¿no? Acontecían simultáneamente dentro de los movimientos. Tú tenías grupos que estaban en una etapa de iniciación, otros de concientización, otros más allá, muy politizados, y había también países donde los movimientos estaban más bien parejos. Los movimientos no, los grupos de base, ¿no? En la concientización, lo importante era la acción. La acción era la centralidad de todo. Era el planteamiento de qué se iba a hacer. Ahí en un nivel grupal, ¿no? Carlos Alberto se refirió mucho en eso ahí en los... Pero la acción, lo que se iba a hacer, qué medios se iba a utilizar, cómo se reavaliaba eso después, ¿no? Y con una problemática dominante del movimiento estudiantil. Los análisis más bien simplistas según los grupos, ¿no? Y una reflexión de la fe muy justificadora de aquellas acciones, ¿no? Poquísima reflexión sobre la pedagogía, pero aparecía muy fuerte las tensiones entre el compromiso y la fe, ¿no? Y ahí yo me acuerdo que había discusiones homéricas sobre la cuestión de la fe implícita y de la fe explícita. Horas y horas. Creo que todos se recordarán de eso. Un otro momento fue ¿Congeló para todos? donde los grupos se volcaban hacia la acción, ¿no? Y donde había una crítica muy fuerte a todo tipo de opresión, ¿no? A la opresión de la sociedad capitalista, opresión de la fe, de las concepciones religiosas, y una demanda muy grande para que el movimiento fuera en busca de elementos de análisis de esto, de elementos de marxismo, ¿no? Y
lo lógico, la confrontación entre el marxismo y el cristianismo, ¿no? Los militantes ahí un poco se quedaban perdidos, no sabían por dónde entraban la fe, ¿no? Pasaban muchos, la mayoría, como consecuencia de esta pedagogía y de la vida que estaban teniendo en los movimientos, a ser parte de organizaciones de izquierda, mayormente, ¿no? Donde ellos ahí sí identificaban, ellos o nosotros, ¿no? Identificaban elementos así muy claros de análisis científica, de política, clareza ideológica, ¿no? En el 71, creo que algunos ya lo citó por ahí, esta problemática en el movimiento era tan fuerte que fue motivo de la sesión mundial con la ponencia de Blanquart, creo, Paul Blanquart, sí, ¿no? Y en esta cuestión de esta crisis de identidad, de esta politización, muchos dejaban el movimiento, perdían la fe. Otros seguían porque el movimiento tenía aquello que ya se referían, ¿no? Era un grupo de vivencia, de amistad, de relaciones muy fuerte, ¿no? De solidaridad, de identidad también con las personas. Seguían ahí en movimiento por eso, o quizás porque no habían perdido de toda la fe, ¿no? Y el movimiento como un todo estaba presente ahí en diferentes frentes, en la jerarquía eclesiástica, en el interior de la izquierda, ¿no? El pluralismo ahí, este equipo tenía un papel muy importante del movimiento dentro de la iglesia y también en el proceso político-social, porque la formación de los militantes que el movimiento conllevaba, los llevaba a asumir papel preponderantes en lo político, en lo social, en las luchas del pueblo latinoamericano, ¿no? Y pensábamos que la teología debía partir de este descubrimiento, de la interpretación del Señor en la historia, ¿no? Y era contundente la crítica que se hacía a la falta de compromiso. Esto era, sí, un pecado normal, un pecado mortal, les digo, ¿no? Y toda la obligación que nos imponíamos de hacer una reflexión crítica de esta praxis revolucionaria de los militantes y llevar el movimiento a repensar sus tareas con categorías científicas, redescubrir sus tareas al interior de los movimientos sociales y también de la iglesia. Vale decir que ahí, así en el interior del equipo, ¿no? Habían varias dimensiones, muchas cosas que acontecían a la vez, ¿no? Pero que era como nos veíamos, pienso, o por lo menos yo veía, no voy a hablar por los demás compañeros, que era claramente un grupo a servicio del movimiento y de la iglesia latinoamericana, ¿no?
y también no dejaba de ser una comunidad, una asamblea de fe que celebraba esta fe litúrgicamente, ¿no? Vale decir que en ese entonces, algunos compañeros ya se refirieron a eso, pienso que Carmen también irá a referirse, pasamos, yo lo interpreto así, de una visión eurocéntrica de la Iglesia para una visión latinoamericana, a que tanto contribuyó y sigue contribuyendo don Gustavo. Aliás, don Gustavo se pasaba muchas veces mañanas o tardes enteras discutiendo con el equipo la sistematización, sus ideas, su elaboración. Y esto era de una riqueza inmensa, inmensa, todos, ¿no? Y bueno, este equipo se puso ahí una serie de criterios para salir a hacer un trabajo de base, como ya se refirió Washington, ¿no? Además de estudiar la realidad de aquel país, del movimiento y tal, ¿no? Nos poníamos en la obligación de aportar a todos, principalmente a los militantes que ubicábamos como más engajados, más envolvidos, elementos de reflexión política y teológica para que pudieran llevar todo el movimiento nacional a avanzar, ¿no? Y pudieran continuar el trabajo después que terminara la visita de la gente del secretariado. Se hacían muchos contactos con los movimientos hermanos, Rock, Moac, Hack, Hic, con la jerarquía, donde la realidad permitía también contacto con los grupos políticos, ¿no? Yo me acuerdo que en ese entonces fueron visitados Ecuador, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Haití, Panamá, los demás países de América Central y también México. Un otro momento marcante de la vida de este equipo, ahí entre el 72 y el 74, fue el Comité Latino Americano del 72, que aconteció en Lima, Ñaña, la casa de Ñaña. Es que estos nombres me suenan muy, muy curiosos, ¿no? Y al cual hubo una preparación intensa, recorriendo tanto los elementos de las visitas a los movimientos internacionales, a los movimientos nacionales que habíamos hecho, como de estudio de este equipo, ¿no? Muchas reuniones con don Gustavo, y de ahí también estuvieron en la casa del equipo durante muchos días discutiendo, trabajando con nosotros, Metol Ferré, Héctor Borrat, Hernán Vergara y otros, seguramente que ahora no me acuerdo, ¿no? El temario del comité retomó de una cierta manera las cuestiones que habían refletido el equipo en la reunión, en la gran reunión del enero hasta marzo, ¿no? Sea la realidad latinoamericana, la síntesis conjuntural en que ella vivía, cómo lo interpretábamos, Chile, ¿no? Todo con el objetivo de tener un gran marco donde inserir la praxis del movimiento, ¿no? Y con relación a la iglesia, pensábamos ahí ubicar el proceso histórico, social, repensar la iglesia, ver la dinámica histórica entre la iglesia, la sociedad latinoamericana, principalmente el Estado, buscar su fundamentación teológica y también en los diferentes países cómo iba la cuestión iglesia y movimiento, porque
sí, en algunos países había aún gran apoyo de la iglesia, de la jerarquía, no eran así todos. Participaron, creo que unas 30 personas en todo eso. ¿No? Estos me Perdóname, parecen... Teresina, perdóname, tienes 5 minutitos más, perdona la molestia. Gracias, gracias, me voy a apresar. Ya estoy terminando, ¿no? Esto me parece que fueron los momentos marcantes del equipo en estos años del 72 al 74. Hubo ainda una sesión de estudios en el 73. En lo personal, yo diría que para mí esa instancia en el equipo fue una verdadera universidad, ¿no? Donde nosotros, los brasileños acá que vivíamos tan encerrados en nuestra realidad y en el esfuerzo de reconstruir el movimiento en Brasil después de lo que fue 64 y 68, para mí fue un gran shock descubrir América Latina, su problemática, su povo, y aquello fue una verdadera universidad. Cuando retorné a São Paulo, en el 74, don Paulo Evaristo me plantea asumir ahí una asesoría a la pastoral de juventud. Yo tenía muchas críticas a esto de pastoral de juventud y tal, me parecía muy alienada, pero me involucré ahí, había que volver a estudiar. Yo hacía parte, ahí, como dijo Iván, de los secundarios, no había aún hecho la universidad, había que retomar todo esto. Y me dediqué toda mi vida profesional a la educación, ¿no? Notadamente a lo que acá denominamos educación superior, a los proyectos de cursos superiores y a la gestión de la educación. Y en los últimos años, ahí en el ámbito del movimiento, del Ministerio de Educación, a la cuestión de la producción científica en el país. Me fui ahí cuando eligieron el actual señor presidente, porque no quiero mezclarme con estas cosas. Esto es un poco lo que yo tenía para contarlos, lo que viví, mediados, una vez más les digo, por estos 50 años que se han pasado, ¿no? Seguro habría más cosas, pero es lo que se puede